Hace unas semanas estaba preparando esta ponencia en mi casa en Oaxaca. Me acuerdo que estaba tocando la marimba, que toca todos los días en la banqueta, por lo que debió haber sido como las 12 del día. Estaba pensando en imágenes que pudieran transmitir la idea que estaba queriendo representar. Estaba en esta reflexión, sentado en mi escritorio, con mi brújula al lado de mi computadora. Esta brújula fue un regalo de mi querida amiga y colega Marina, que está aquí escuchando. Supongo que porque me vio algo desubicado. Viéndola, me di cuenta de repente que algo tenía de peculiar esta brújula. La observé y no me daba bien cuenta qué era, hasta que por fin caí en la cuenta que la flecha, que se supone apunta al norte, estaba apuntando al sur. En mi brújula, mi norte apunta al sur. Con esta inspiración vengo a compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer mucho a Anabel por haberme invitado. Del tiempo que llevo conociéndola, me da la sensación de que su brújula es algo peculiar también. Y a la Escuela de Psicólogos de Celaya por haber organizado este evento para reflexionar sobre temas tan relevantes: amor, violencia, género. Me desconcierta ver cómo estas tres palabras parecen que se tejen sin tanto esfuerzo. El día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes una pregunta que me ha intrigado desde mi infancia. ¿Qué significa ser hombre? Y de forma más reciente, ¿cuáles son las consecuencias en mi vida y en la vida de las personas que me rodean del ser hombre? Para mí, esta reflexión ha sido probablemente la que ha posibilitado cambios más radicales en mi vida y la que me ha ayudado a acercarme más a actuar como la persona que quiero representar. En el título de esta presentación ya les adelanté el final, pues la invitación que vengo a hacer y que trato de hacerme todos los días es de encontrar formas concretas para renunciar a ser hombre. Me gustaría empezar definiendo desde dónde estoy hablando y qué herramientas de análisis estoy usando para esta reflexión. Hace poco leí un libro de un matemático, Emanuel Liscano, llamado Metáforas que nos piensan, sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones. En este libro, entre otras cosas, habla sobre cómo hay ciertas metáforas que al ser usadas tanto han perdido su frescura. Son metáforas muertas, pero que actúan como zombies, como muertos vivientes. Liscano escribió algo que me llamó mucho la atención en ese momento, cuando argumentamos que nosotras y nosotros no pensamos a las metáforas, sino que éstas nos piensan a nosotros. Y como zombies, como muertos vivientes, nos prestan sus ojos para ver, sus oídos para escuchar y sus bocas para hablar. De tal forma que en estas partes del mundo, por ejemplo, es imposible perder el tiempo. ¿Podrían, por favor, levantar la mano todas las personas que en algún momento de su vida han perdido el tiempo? ¿Sí? Okay. Pensar en el tiempo como algo que podemos perder es claramente una metáfora dominante. Viene de la metáfora del tiempo como posesión. Si no pensamos en el tiempo como posesión, sería imposible perderlo. Otras metáforas poderosas de nuestros tiempos son la naturaleza humana, por ejemplo.
Levanten la mano, por favor, quienes aquí tienen naturaleza humana. No tantas, algunas, sí. Ok. Esta nació dentro del mundo de las ciencias sociales a principios del siglo pasado. ¿Quiénes aquí tienen un yo auténtico que estén buscando descubrir? Menos, más. Esta idea viene del concepto de identidad que se desarrolló en el Renacimiento. ¿Quiénes aquí tienen un inconsciente? Todas sabemos de dónde vino esta idea, ¿verdad? ¿Quiénes aquí tienen recursos? ¿O quién aquí alguna vez ha tenido una catarsis? Estas metáforas vienen del mundo de la física, en donde se concibe a la psique como si fuera una olla express, ¿no? Donde hay ciertos momentos que se tiene que sacar presión. En fin, de construir con detalle estas metáforas sería tema de otro congreso entero, pero hoy me interesa poder hacer evidente las metáforas que estoy utilizando para mi análisis. Las metáforas no son verdades. La verdad es una metáfora asesinada, decía Michael White, una persona que influenció mi vida y mi trabajo de formas contundentes y cuyo trabajo está representado en esta reflexión. ¿Te podrías poner así? Algo que nace siendo una yuxtaposición de dos ideas. Ay, se desconectó. Bueno, ahorita. Tus ojos son la luna llena de octubre, ¿no? Nos permite ver, entre otras cosas, quizás que tus ojos son luminosos o claros o hermosos, pero difícilmente alguien tomaría eso como una verdad. Las metáforas no las podemos evaluar como verdaderas o falsas, sino que solamente las podemos evaluar con respecto a sus efectos. Y estos cambian dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo. La metáfora que les vengo a compartir el día de hoy es sobre historias, sobre la importancia que tienen las historias, sobre cómo las historias crean los mundos que habitamos, sobre cómo es muy importante poner atención de qué bocas salen las historias de los mundos que estamos habitando. Y sobre todo, vengo a reflexionar sobre cómo podemos desarrollar una práctica terapéutica de trabajo comunitario y de trabajo pedagógico que reconozca a cada persona como experta de su vida, que reconozca el conocimiento local como conocimiento legítimo, una práctica que no tolere la diversidad, sino que la respete y la celebre, reconociendo que nuestras diferencias nos hacen más fuertes a todas y todos. A esto nosotras le llamamos práctica narrativa. Ponemos atención especial a cuáles son las historias a través de las cuales estamos viviendo, cómo hemos ido creando estas historias. Nos interesa hacernos muy buenos y muy buenas en aprender a desarrollar preguntas que permitan rehistoriar la identidad de personas o de grupos cuando las historias a través de las cuales están viviendo ya no representan lo que es importante para ellos. Igual una imagen ayuda a entender esto un poco más. Así que les voy a pedir que las y los que quieran cierren los ojos para visualizarla un poco mejor. Esta es una cita de John Berger. Recostados boca arriba, miramos el cielo de la noche. Es aquí donde comenzaron las historias, bajo la protección de multitud de estrellas que nos escamotean certezas que a veces regresan como fe. Aquellos y aquellas que primero inventaron y después nombraron las constelaciones eran narradores.
trazar una línea imaginaria entre racimos de estrella, les otorgó imagen e identidad. Las estrellas tejidas en esta línea fueron como los sucesos tejidos en una narración. Imaginar las constelaciones no cambió las estrellas, por supuesto, ni el vacío negro que las circunda. Lo que cambió fue la forma en que la gente leyó el cielo nocturno para siempre. De tal forma que si yo les preguntara qué hicieron hoy, me contarían una historia. Sí, gracias. Si piensan en su cuerpo como en la noche, y en todos los eventos que suceden en su cuerpo como las estrellas, estos eventos pueden ser sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos, ¿no? Piensen en ese preciso instante, cuántas estrellas están sucediendo en su cuerpo. Quizás me están escuchando, quizás están pensando en lo que dejaron de hacer en la mañana, o en la conferencia anterior, o en la que sigue, en cómo se siente la silla bajo sus cuerpos, la temperatura, en los olores, etc. Si yo les preguntara qué hicieron hoy, sería imposible que me narraran todos los hechos, todos los eventos, todas las estrellas que sucedieron en sus cuerpos. Necesariamente tendrían que privilegiar cierto sobre otro, de la misma forma que es imposible que todas las estrellas quepan en una constelación. Si yo les contara qué hice hoy, dirían, pues me desperté, me bañé, desayuné con mi mamá hablando sobre esta conferencia, tomé un café, me vine para acá. ¿Cómo hice esta historia? Privilegié ciertos eventos sobre otros, uniéndolos en una secuencia a través del tiempo, de acuerdo a una trama. La trama es mi día de hoy. En la terapia narrativa nos interesa la pregunta de qué pasa si entendemos la identidad como si fuera una serie de historias que creamos privilegiando ciertos eventos sobre otros, uniéndolos en una secuencia a través del tiempo, de acuerdo a una trama. Esta metáfora para pensar la identidad como si fuera una serie de historias nos permite entrever una serie de cosas. Hoy me gustaría concentrarme en dos. La primera es que igual que es imposible que todas las estrellas quepan en las constelaciones, es imposible que todos los eventos de nuestras vidas estén historiados. Esto yo lo encuentro muy esperanzador, pues cuando estamos viviendo a través de historias que no representan lo que es importante para nosotras o para nosotros, podemos rehistoriar, nos podemos dar a la tarea de rehistoriar nuestras vidas, nuestras identidades, con todas esas estrellas que no están siendo representadas. La otra cosa interesante que nos permite ver es cómo las historias de nuestras vidas no están dentro de una hoja en blanco, sino que las creamos dentro de otras historias dominantes en los contextos en los que crecimos. Estas historias siempre son incompletas, no podría ser de otra forma, pues hay muchas más estrellas que constelaciones para representarlas. En la narrativa nos interesa poner atención especial a las historias dentro de las cuales tenemos que negociar nuestra propia experiencia de vida. Y cómo esto determina qué hechos o estrellas quedan dentro de nuestras historias y cuáles no. El escribir nuestras historias de vida dentro de otras historias dominantes trae un elemento político que está implícito en cualquier relación y en cualquier conversación. Ahora, al decir político, no me estoy refiriendo a PRI, PAN, PRD,
sino al decir político me estoy refiriendo al hecho de que en esas historias dominantes, dentro de las cuales cada una de nosotras y de nosotros nos damos a la tarea de negociar nuestras propias experiencias de vida, no todas las historias tienen el mismo espacio de existir y de ser circuladas, mientras unas formas de ser tienen mucho espacio de existir, mientras unas identidades tienen mucho espacio de existir, otras se ven profundamente marginalizadas. Esto crea privilegios. Me gustaría definir el privilegio como una ventaja no ganada, o como unos derechos que unas personas tienen y que otras no. Otra forma de describir esto es una metáfora más local. Gracias. Aunque ustedes no lo crean, Anabel se moría de risa cuando le enseñaba esto. Eso es una cancha de fútbol, ¿no? Que está ladeada, ¿no? Y la portería de arriba es más chiquita y la portería de abajo es más grandota, como claramente pueden ver, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en estos discursos dominantes, en estas historias dominantes dentro de las cuales escribimos nuestra propia experiencia de vida, estamos jugando a veces en el lugar de arriba, metiendo goles abajo, y a veces en el lugar de abajo, metiendo goles arriba. Podemos estar jugando, estamos siempre jugando en varias canchas de juego al mismo tiempo. Canchas de género, la sexualidad, el color de nuestra piel, las formas de nuestros cuerpos, si les funcionan todas las partes a nuestros cuerpos, la cosmovisión de la cual seamos parte, nuestra escolaridad, el estatus económico, etc. La cancha en la que me gustaría enfocarme hoy es la de género, donde, por ejemplo, solamente por la forma de mi cuerpo, que se considera un cuerpo de hombre, es mucho más probable que yo no vaya a estar expuesto a violencia sexual. Es mucho más probable que mi cuerpo no vaya a ser objetivizado. Es mucho más probable que no vaya a vivir violencia familiar, que vaya a ganar más y tener más oportunidades de trabajo que cualquiera de mis colegas que habitan cuerpos considerados de mujer. Esto es claramente una ventaja no ganada, un privilegio. Como aquellas personas que caemos muchas veces en la parte de arriba de la cancha de juego, en la parte de privilegio, tendemos a ser ciegos a que la cancha no está equilibrada. Desde arriba la cancha se ve parejita y las porterías se ven iguales. Sin embargo, las personas que viven en alguna o varias situaciones en donde les toca jugar para arriba, tienen muy claro que la cancha no está equilibrada, porque esa inequidad la viven en carne propia. Desde el patriarcado se asume una homología entre tres variables dicotómicas, como ya lo planteó Guillermo Núñez. La del sexo, entonces una homología, es decir, hombre igual a masculino igual a hetero, mujer igual a femenina igual a hetero, ¿no? Es una dicotomía porque nada más hay dos variables que se asumen desde el patriarcado, ¿no? Sexo, hombre-mujer, se refiere a los cuerpos que habitamos, ¿no? Género, masculino-femenino, se refiere a las historias con las cuales envolvemos estos cuerpos. Y sexualidad se refiere a cómo ejercemos o exploramos nuestro deseo. Y desde el patriarcado se asumen dos variables, la heterosexualidad y la homosexualidad. ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña?
Es una pregunta que he escuchado tantas veces que les hacen a personas que están esperando una personita nueva. Y esto determina cómo va a ser tratada esta persona, desde qué color va a ser dominante en los primeros años de sus vidas, qué juguetes va a usar, las posibilidades que va a tener en su vida y en otros contextos, si esta persona va a nacer o no. Esta dicotomía se jerarquiza en donde la línea de arriba es la más deseable, es más deseable a la línea de abajo y se mantiene a través de una pedagogía de género que muy temprano en la vida ya la tenemos clara. Como la observé hace pocos días viendo a unos niños y niñas de alrededor de 5 años jugando, uno gritó: "El último que llegue es niña", y cuerpos con penes y cuerpos sin penes corrían temiendo ser las últimas en llegar. El mensaje ya estaba claro: ser niña es ser menos. Me gustaría empezar esta reflexión poniendo un signo de interrogación sobre las 5 variables. Y estoy usando aquí un poco, echando mano de la teoría queer, como una herramienta de análisis que dramatiza las supuestas relaciones estables entre género. La primera variable que me gustaría que reflexionáramos es la de sexo. ¿Cuántos sexos hay en la especie humana? La pregunta es tan obvia que destantea. Todas las que hemos ido al baño hoy han tenido que tomar una decisión, hombre o mujer. Desde que nacimos, alguien tuvo que decidir por nosotros. Hace 2 semanas, mis colegas doctoras me invitaron a conocer el Hospital Civil de Guadalajara. Les hice esta pregunta: ¿cuántos sexos hay en la especie humana? A un grupo de doctores. La respuesta fue ambigua, pues depende qué es lo que estés viendo. Si los patrones hormonales, entre testosteronas, progesteronas, estrógenos, lo cual se me hizo curioso que a los químicos se les considere masculinos o femeninos, como si pudiéramos dividir la tabla periódica en elementos masculinos y en elementos femeninos. O si estás viendo las formas de los cuerpos, en donde me hablaron que hay tan variables como personas, desde penes y testículos completamente formados, a úteros y clítoris, pasando por toda una amplia gama. O si estamos viendo las variables cromosómicas, en donde hay, según me explicaron, 6 XX, XY, XXY, X, XXX, XYY. Algunas de estas personas pueden durante ciertos momentos de su vida inseminar. Otras de estas personas pueden durante ciertos momentos de su vida embarazarse. Otras no pueden hacer ninguna de las anteriores. Resulta que la primera variable, la que se considera más concreta y menos ambigua en términos de la ciencia pura y dura, no hay ningún punto discreto en donde podamos decir esto es un hombre y esto es una mujer, sin tener muchas ambigüedades con esa definición. Es como el concepto de raza. La raza se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética, según Wikipedia. En la especie humana no hay razas. Este concepto es una interpretación social. Pero a principios del siglo pasado,
un grupo de personas en Alemania, por ejemplo, continuó dándole fuerza a una historia en donde se privilegia ciertas partes del cuerpo, el color de la piel más pálida, el de los ojos azules, el del pelo güero, para hacer una distinción y crear una supremacía, la supuesta raza aria y la consecuente supremacía blanca. La historia ya no la sabemos. En el mito de los sexos ha sido igual. Hemos privilegiado ciertas partes de los cuerpos, el pene y los testículos, para hacer una distinción, el sexo, para crear una supremacía, la supremacía masculina. La segunda variable, que es la que me interesa que exploremos con más detalle el día de hoy, la del género. Ahí estamos bien. La del género, que son todas las historias que construimos para envolver los cuerpos que habitamos. Sobre todo, me gustaría reflexionar sobre la historia. Me gustaría reflexionar sobre las preguntas de qué significa ser hombre en México y qué consecuencias tienen estas historias. Es decir, me gustaría reflexionar sobre las historias que han envuelto cuerpos como el mío. A los varones que nos acompañan hoy, me gustaría preguntarles si, como yo, alguna vez han tenido la sensación secreta o no tan secreta de no estar dando el ancho como hombres, de no ser suficientemente hombres. ¿Alguna vez han hecho o dicho cosas de las cuales se arrepientan por demostrar su hombría? ¿Alguna vez han dejado de hacer cosas que les gustaría hacer porque eso no lo hacen los hombres? Como cultura hemos heredado una serie de historias sobre los cuerpos que marcan las posibilidades que tenemos, nos disciplinan, trazan las veredas a ser recorridas. Estas historias es lo que llamamos lo normal, escondiendo el hecho de que la norma es simplemente normativa, no es descriptiva, y que la supuesta normalidad, para existir y reproducirse, necesita a la violencia. La violencia es el resultado de actuar normal. En este último mes, en varias partes del país, me he encontrado con estos anuncios espectaculares. No sé si los han visto. Y los pongo porque creo que representan de forma más o menos certera los discursos hegemónicos sobre lo que significa ser hombre. Antes de pasarlos, quiero decir que los considero profundamente misóginos y crueles. Pero están ahorita en las calles de nuestro país, ¿no? Siguiente, por favor. Así es como describimos el amor, ¿no? Siguiente. Por los que las voltean a ver, ¿no? Objetivizando los cuerpos de las mujeres. Siguiente, por favor. Por los que no se rajan. Esto es una parte fundamental de la hombría en este país. Siguiente. Por los que no salen del cuartito. La hombría se mantiene a través de la homofobia. Me metí a la página de Adrenalina, que fue la empresa de publicidad que desarrolló esta campaña, y la describían de la siguiente manera: nuestro lema es realmente un himno al carácter atrevido y auténtico de la cerveza Tecate y del hombre mexicano. Al resaltar su éxito, el del hombre mexicano, en la sociedad, esperamos conectarnos
con nuestro consumidor a un nivel más profundo. Lo más preocupante es que les ha ido muy bien con esta campaña. Me intrigó esto, me puse a investigar un poco más sobre la empresa de publicidad. Aprendí que tienen un departamento que le llaman Departamento de Antropología Cognitiva y Cultural, en donde contratan antropólogos, psicólogos y sociólogos para escuchar y entender qué es lo que quiere qué escuchar la gente. En su publicidad se presentan a los hombres como seres superiores a las mujeres, dominados por sus impulsos sexuales, y las mujeres son reducidas a objeto y por consiguiente son representadas como tontas. Hace unas semanas en Puebla me topé con este anuncio. ¿Lo han visto? Sí. No lo entendía. Le pregunté a mi amiga Denise qué quería decir, pues no lo estaba entendiendo. Ella me hizo ver cómo era un anuncio que estaba reivindicando al machismo. Reivindicando al machismo como algo deseable. Me gustaría argumentar que en el imaginario del ideal masculino, en el que somos educados todos los hombres, se construye en base a 3 puntos. El primer punto es la falta de compasión. Esto sería muy fácil para mí argumentar al ver las prácticas dominantes en el corporativismo, por ejemplo, o en la política, donde el discurso del patriarcado tiene una fuerza dominante. Basta con ver cómo operan las maquilas o la industria de la minería en diferentes puntos del país. Pero me gustaría contarles de otra experiencia que tuve observando a niños jugar en un parque en la Ciudad de México. Varios niños, comunes y corrientes, agarraron al más chiquito y los colgaron de los barandales en el pasamanos. El más chiquito se asustó y todos corrieron alrededor. El niño empezó a gritar: por favor ayúdenme a bajar, por favor ayúdenme a bajar. Un niño de los grandes se conmovió y se acercó y lo ayudó a bajar. Los otros niños lo disciplinaron. ¿Cómo creen que le llamaron? Marica. Analfabetismo emocional. Creo que como hombres se espera que no tengamos ni desarrollemos el lenguaje para decir, para nombrar lo que nos pasa, para llorar, para hablar de nuestros sentimientos, como claramente lo representaba la publicidad de Tecate. Los hombres no nos rajamos. El ideal de hombría mexicana, argumentaba Paz en su libro Los laberintos de la soledad, consiste en no rajarse, nunca. Los que se abren son cobardes. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre su intimidad. El rajado es de poco fiar, es un traidor, un hombre de dudosa fidelidad que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se deben. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. El tercer punto en que creo que se basa el discurso de qué significa ser hombre en México tiene que ver con desear el poder y sentirnos justificados por ocupar cualquier medio para llegar al poder. Somos educados desde la supremacía masculina a desear ocupar los espacios de poder. Esto puede ser en una relación, en una familia, en los grupos, organizaciones, países.
Ejemplo de esto es como los hombres somos la gran mayoría avasalladora en puestos directivos. Para esto se espera que siempre estemos abiertos a la competencia y nos sentimos justificados por usar cualquier medio, incluida la violencia, el abuso, el control, para llegar a ocupar el poder. Y con esto aprendemos no solo en nuestras casas, sino en cómo nos trata el mundo, en las escuelas, en nuestro trabajo. Lo que una mujer transexual que entrevisté hace 2 días nombró como el aprendizaje forzoso a ser hombres. Quiero resaltar que no creo que esto sea nuestra naturaleza o que sea algo intrínseco a nuestros cuerpos, sino que son historias que hemos heredado, historias que a mi parecer ya es tiempo que como colectivo de personas que nacimos con penes, cambiemos. Y creo que estas reflexiones y cambios son solamente posibles por las luchas y los esfuerzos que nuestras colegas mujeres han hecho a través de los feminismos, redefiniendo lo que significa ser mujer, abriendo espacios para que podamos pensar y redefinir lo que queremos representar como hombres. ¿Cómo podemos estar a la altura de esta invitación? Le pregunté a esta mujer que les platicaba, transexual, qué significaba ser hombre, y me dijo: formar una familia en la que tú vas a ser la cabeza, tener gusto por las mujeres, tomar decisiones sobre tu mujer y tus hijos, tener varias mujeres, ser dominante, ser una persona que no demuestre sentimientos, tener trato seco y duro, falta de compasión, analfabetismo emocional, desear ocupar el poder y sentirnos justificados por ocupar cualquier medio para llegar a él. Tradicionalmente, lo que es considerado femenino tiene que ver con prácticas de cuidado, prácticas de colaboración en vez de competencia, y con prácticas de dar y mantener la vida, como expuso de manera contundente Silvia Rossellini en su libro Calibán y la bruja, o como mis colegas zapotecas en un documento colectivo en el que colaboré terminaban diciendo: las mujeres hemos sembrado la semilla de otros usos y de otras costumbres, de otras formas de mirar el mundo y de relacionarnos, y nos vamos llenas de esperanza, porque sabemos que nuestras formas de ser y de sentir también hacen mundo, porque las mujeres a lo largo de la historia hemos dado y mantenido la vida, y ahora sabemos que queremos seguir haciéndolo lejos de la violencia. La tercera variable es la de la sexualidad, en donde desde el discurso patriarcal tendemos a echar mano de la sinécdoque. La sinécdoque es definir el todo por una parte. Por ejemplo, hay 5 bocas que alimentar, en vez de decir 5 personas. De esta forma se refieren a identidades enteras a través de una práctica que a veces puede ser constante y a veces no. Él es homosexual. Desde aquí se habla de la heterosexualidad y la homosexualidad como la dicotomía del placer. Esto ya ha sido muy confrontado por los movimientos lésbicos, gays, bisexual, transgénero, transvesti, intersexuado. Pero es probable que para la mayoría de ustedes su experiencia haya sido más compleja que esta dicotomía, más rica, más intrigante, más desconcertante. Lo que pasa con el deseo es que es más desobediente que eso. Y el decir diversidad sexual es un eufemismo, como si existiera un bloque de la hegemonía heterosexual y alrededor
las pequeñas diversidades a lo largo de la vida para cada una de nosotras y de nosotros. La sexualidad es diversa. Si desarrollamos el lenguaje para nombrarlo, o las posibilidades para experimentarlo, eso ya es cuestión diferente. La homofobia y la misoginia, como prácticas socialmente avaladas para expresar miedo con violencia al homoerotismo y a lo que se considera menos, ser mujer, se convierten entonces en perros guardianes del patriarcado. Al llamar a alguien marica, joto, puñal, al que llora, al que no está abierto a la competencia, al que demuestra compasión. Al hacer estas distinciones, creamos la ilusión de que las fronteras de nuestra identidad tienen unidad. Y lo que pasa con las historias del discurso masculino es que son muy precarias. Las paredes de nuestra identidad están llenas de grietas. Me gustaría terminar hablando un poco sobre las consecuencias de estas historias heredadas, la violencia atroz a las que son sujetas nuestras compañeras mujeres de formas explícitas. El hecho de que en este país se haya acuñado el término de feminicidio para hablar sobre el asesinato de mujeres solamente por ser mujeres. La misoginia en nuestra publicidad, al salir a la calle o a través de cientos de actos cotidianos en donde son objetivizadas, recordadas diariamente que en estas historias ellas son objetos. La violencia a la que son sujetas dentro de las familias y las relaciones. Pero los efectos de esta historia claramente no afectan solamente a nuestras colegas, a nuestras sociedades. Esa es una de las trampas del privilegio. Pensar que los que estamos del lado del privilegio nos conviene. La injusticia no le conviene a nadie. Y como hombre he experimentado esto también, con la homofobia internalizada, con las constantes invitaciones a la competencia, el ser disciplinado por otros o por mí mismo, al reconocerme vulnerable, al crear lenguaje para describir lo que me pasa, lo que siento, al esperar que me relacione de cierta manera con otros hombres o con otras mujeres. El ideal hegemónico de la masculinidad, al internalizarse, requiere que como hombres renunciemos a partes de nuestra identidad que son fundamentales. La construcción subjetiva de nuestra identidad como hombres dista mucho, creo, de lo que aparentan estas historias dominantes. Sueltos, rincones oscuros, ansiedades, deseos que muchas veces no tenemos el lenguaje para nombrar, imaginarios injustos de la sexualidad. Este ideal es precario y su existencia requiere que reactivemos y actuemos diariamente. Diariamente nos recluta el discurso de la masculinidad para perpetuarlo. Pero estos muros están llenos de grietas. Nadie es pasivo ante su experiencia de vida, como ya lo mencionó White. Siempre estamos tomando acciones para representar lo que es importante para nosotros y para nosotras. Y sí hay momentos de ternura y de colaboración y de compasión entre hombres y como hombres con otras. Pero ¿cómo hacer más de estos momentos? ¿Cómo hacer para que como colectivo de hombres estemos a la altura y seamos solidarios con los retos que colegas ya nos plantearon desde los feminismos? ¿Cómo hacer para poder crear lazos sin importar los cuerpos, de intimidad, de ternura,
de compasión, de solidaridad. Creo que para eso tenemos que renunciar a estos discursos de qué significa ser hombre. Y como parte de eso, me gustaría nada más mencionar, ¿no?, algunos puntos que igual después en el taller las personas que les interese podemos explorar más a detalle. Pero creo que parte de esta renuncia puede incluir no ser parte de estas historias, sino renunciar a ellas. Esto quiere decir que cuando estemos en contextos donde se estén perpetuando estas historias a través de prácticas o de conversaciones, denunciarlo y no ser parte de eso. De la misma forma que hubiera sido completamente legítimo pedirle a un alemán con piel clara, ojos azules y pelo güero a principios del siglo pasado que denunciara los abusos de la supremacía blanca. Otra acción es preguntándoles a las mujeres que nos rodean, ¿no?, cómo es que estamos perpetuando estos discursos. Para esto tenemos que crear lazos de confianza, en donde las mujeres sepan que si nos dicen, no las vamos a responsabilizar a ellas, o no vamos a minimizar, o no vamos a decir, no, eso no es cierto, o eso no fue mi intención, ¿no? Estar listos para escuchar por difícil que sea. La siguiente es no asumir que no somos machos. Creo que eso es algo muy peligroso que podemos hacer la distinción como hombres de yo no soy macho, los machos son ellos, porque eso solamente va a invisibilizar los momentos en los que sí estemos siendo machos. Entonces no asumir que no somos machos, sino estar pendiente de cuándo sí lo estamos siendo. La siguiente, creo que acción es juntarnos entre hombres para poder hablar sobre esto y sobre formas como no perpetuarlo. Colegas, es nuestra responsabilidad y como colectivo no lo hemos hecho, como colectivo de hombres. La siguiente es solidarizarnos con acciones que tomen nuestras colegas mujeres para denunciar estas prácticas. Solidarizarnos y tener cuidado al solidarizarnos de no hacerlos otra vez ocupando la dirección, ocupando el poder, ocupando posturas de enfrente de los movimientos, sino hacerlo de manera solidaria desde lo que nos estén pidiendo, de lo que nos estén requiriendo, desde atrás, desde lugares descentrados, ¿no? Y la última, que se me ocurre ahorita, pero estoy seguro que en una conversación podrían salir muchas más, es reconocer nuestra responsabilidad colectiva como hombres. Como hombres tenemos responsabilidad por los feminicidios que pasan en este país, porque las mismas historias que hacen que esos feminicidios sean posibles nos privilegian a nosotros en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida diaria. Esto al final, para mí, tiene que ver con una cuestión de solidaridad, con cambiar el norte de nuestras brújulas. El reconocer esto como hombre no lo hago como una causa noble, sino lo hago como una necesidad política. Yo, por mi experiencia, necesito que esto cambie. Mi camino está lleno de contradicciones y de titubeos, en donde es imperante para crear desde nuestro trabajo y de nuestras vidas una práctica que pueda albergar la esperanza que empieza con la imaginación de que el mundo puede ser de hecho diferente. Y es encontrar formas para ser más como lo que tradicionalmente se ha considerado femenino, para ser más como mujeres, en vez de encontrar a nuestras compañeras a que actúen más como hombres. Es encontrar formas de colaborar
de abrirnos a la vulnerabilidad, de reconocer que el yo nunca fue el principio y ni siquiera una posibilidad, como ya lo planteó Cristina Rivera Garza. En el principio estaban nosotros, estaban nosotras, y solamente reconociendo ese nosotros, ese nosotras, es que podemos crear los vínculos necesarios para tomar los pasos chiquitos, concretos, contundentes, certeros, para entre todas y todos caminar hacia una realidad más justa. Muchas gracias.